Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Esto solo comprueba una vez más la fragilidad de la naturaleza humana. Por lo que todos los que prosperan deben tener cuidado con dos cosas: con uno mismo y también con las personas que malinterpretan su éxito. ¿Un sueño? ¿Un mito? ¿Una aventura? Recorrer la histórica Ruta 66 desde la costa este de Estados Unidos hasta la costa oeste significa un viaje en el tiempo, una forma maravillosa de conocer el país, su forma de vida y sus paisajes más representativos. Pero si además te interesa lo trascendente, pues has llegado al lugar adecuado. Así podremos recorrer los 66 libros de la Biblia y su mensaje. Y ya lo sabes, se acerca la Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Esa es la serie sobre Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a estudiar el capítulo 31 con el tema Jacob a la fuga. Hoy verás cómo Dios obra en la vida y en el carácter de un hombre. No todo lo que enfrentas puede cambiarse, claro que no, pero nada se puede cambiar hasta que lo enfrentas. Eso es lo que hizo precisamente Jacob, y quien va a explicar este texto es, como te he dicho antes, Fernando Díaz Sarmiento. Así que vamos ya a viajar juntos en esta lección especial por el libro de los libros. Como hemos visto en los últimos capítulos del libro de Génesis, Jacob enfrenta muchas luchas y dificultades. Tuvo que huir de su hermano Esaú y enfrentó muchos problemas personales en la casa de su tío Labán en Mesopotamia. El propósito de esta situación en el texto bíblico está directamente relacionado con la realidad de que Dios está cumpliendo su promesa inicialmente hecha a Abraham y que a través de estas luchas y dificultades, esa promesa, podemos decir, todavía corre cierto riesgo. Además, el texto también quiere mostrarnos cómo Dios obra en el carácter y la vida del patriarca Jacob, que tuvo tantas dificultades iniciales en su vida. Como podemos leer, según la Nueva Versión Internacional, el texto comienza diciendo lo siguiente: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre, y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente sucedió? Jacob prosperó, como vimos en el estudio anterior, y su prosperidad ahora comienza a molestar a su tío y sus primos. Como trabajó durante unos 20 años con su tío Labán y allí prosperó y aún se casó con 2 de sus hijas, ahora comienzan a aparecer los celos y la envidia en cuanto a la prosperidad de Jacob. Y el texto luego nos muestra que su situación se volvió muy difícil y complicada en ese momento. Ante esa situación, Jacob habla con Raquel y Lea y les explica lo que realmente está pasando. El texto de la Nueva Versión Internacional, desde el versículo 10, nos revela que Jacob dijo claramente que Dios le estaba dando los rebaños de Labán. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuvo un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me dijo: fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Jacob luego dice que Dios mismo lo dirige y explica que la prosperidad que ha tenido no es casualidad. De hecho, como vimos en el capítulo 30, la cuestión de colocar el rebaño cerca de las ramas blancas peladas no funcionaría por sí sola. Esta bendición está totalmente relacionada con lo que recibió de Dios debido a la reunión en Betel y a la continuación del pacto de Dios. Por lo tanto, la familia decide huir y desaparecer, y encontraremos a Jacob aquí con toda su familia y su caravana a la fuga. Y se van y sucede algo interesante y sorprendente. El texto de la Nueva Versión Internacional nos muestra el versículo 19.
Mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robar los ídolos familiares. En hebreo son terafines. Así engañó Jacob a Labán, el arameo, al huir sin decirle nada. Se escapó con todo lo que tenía y cruzó el Éufrates hasta las montañas de Galaad. Ante esta nueva situación, cuando Labán descubre que Jacob con los rebaños y toda la familia había huido y ya estaba a una buena distancia, se enojó mucho e indignado por esto, luego salió en busca de Jacob en una persecución. Lo hace durante 7 días hasta que lo alcanza. Y el versículo 24 nos dice que por la noche Dios vino a Labán el arameo en un sueño y le advirtió: cuidado con amenazar a Jacob. El texto aquí nos muestra que todo este conflicto familiar, esta crisis interna que es una amenaza para la vida de Jacob y al plan de Dios a través de los patriarcas, está siendo, digamos, monitoreado celestialmente. Dios mantiene el control y se ocupa de la situación y advierte a Labán. Y aún así le alcanza a Jacob y toda la familia y la caravana. Y luego se queja con él diciendo: ¿qué pasó? ¿Por qué te escapaste así? Y a partir del versículo 28, según la Nueva Versión Internacional, nos dice: ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para haceros daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió: la verdad es que me entró mucho miedo, porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de Labán. Sorprendentemente vemos la gran pregunta que surge en medio de la conversación entre Labán y Jacob. Labán, un poco más tranquilo, dice: mira, si querías visitar a tus parientes, si extrañabas tu casa, era solo avisarme. No necesitabas hacer todo esto. La verdad es que la situación se había puesto difícil a causa de la prosperidad de Jacob. Labán se sentía de alguna manera herido porque aún pensaba que era dueño de todo. Pero Labán está preocupado, y uno podría pensar: pero en medio de un problema familiar, con tantos rebaños y familias involucrados, ¿por qué Labán está enfocado en estos dioses del clan, los terafines? En la antigüedad, en la región mesopotámica, se creía que esos dioses eran protectores de la familia. Serían algo así como ídolos del hogar, en un hogar de un clan mayor, y se creía que la prosperidad y el bienestar del hogar estaban relacionados con este ídolo. Por eso Raquel los roba, pensando que de alguna manera ella se beneficiaría porque al fin y al cabo también era hija de Labán. Labán luego entra en la tienda de Jacob y en las tiendas de Lea. Él busca y no encuentra nada, y trata de encontrarlo en la tienda de Raquel. Y luego ella habla de una manera un tanto escapista, evasiva en cuanto a la situación. Dice que está sentada en el camello y no puede levantarse porque está en el ciclo de las mujeres, el periodo menstrual, y allí había escondido los ídolos. Ante esto, Jacob pierde la paciencia y se queja con Labán. Jacob finalmente abre el archivo de quejas, que son muchas, y dice, según la Nueva Versión Internacional, después del versículo 38, «Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas». Jacob, el engañador, sufrió para crecer y aprender. Nos dice que Jacob sufrió por el calor y el frío, y ni podía dormir. Y continúa presentando su historial de sufrimiento y dolor hasta que le dice a Labán en el versículo 41, «10 veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción,
y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia. Entonces aquí nos daremos cuenta que detrás de la prosperidad de Jacob, detrás del sufrimiento, en la lucha con Labán y en los conflictos familiares, Dios mantiene su obra en la vida del patriarca. Su obra para que él se desarrolle y crezca y al mismo tiempo cumpla sus tareas, dándole prosperidad, una vida bendecida con los hijos que ahora se han multiplicado y también están cumpliendo su palabra para finalmente llevarle a la tierra que definitivamente será entregada a su generación. Y para concluir todo el capítulo, Labán y Jacob decidieron hacer un trato. Recogen algunas piedras y las amontonan. En la nueva versión internacional leemos que cuando hacen esto llaman al lugar Yesar Saduta, o bien Galaad, que es una referencia a un montón de piedras que sirve de testigo, una especie de elemento concreto de que el acuerdo de hecho fue firmado entre las dos partes. Labán luego dice, este montón de piedras nos servirá de testimonio. El lugar también se le llamó Mizpa, dice el versículo 49, que significa atalaya o torre de vigilancia. Y Jacob dijo, que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Y el contrato entre los dos es que ninguno se maltratará al otro. Hablamos de una situación de conflicto ya pasada. Y para que esto sucediera de verdad, hay una invocación de los dioses de cada uno. Luego, en el versículo 53, Labán dice que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, su padre, juzgará entre ellos. Originalmente en hebreo la palabra juzgar puede dar un sentido de pluralidad. Es como si Labán hubiera estado invocando a su Dios por su parte y que Jacob también por su parte estuviera haciendo lo mismo. Es posible que sea el Dios de Abraham por un lado y el Dios de Nahor por el otro, porque Labán aún no era una persona con la comprensión correcta del Dios verdadero. Y así se hace el juramento, se ofrece un sacrificio en la montaña, y así reina nuevamente la paz en esa familia de origen mesopotámico. Venían de la región de Irak. Podemos decir que la guerra familiar era fuerte, y ahora todo vuelve a estar en paz. Por lo tanto, el capítulo termina diciendo que a la mañana siguiente, Labán besó a sus hijas y nietos, y regresó a su tierra. La fuga de Jacob, gracias a Dios, no termina literalmente en una tragedia. Qué emocionante es viajar por las páginas de la Biblia, ¿a que sí? Tienes razón. Y si tenemos un mapa que nos ayude en este viaje, mejor todavía. Solicita nuestra guía con introducciones y preguntas escribiendo a info@radioencuentro.net o al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Repetimos, info@radioencuentro.net y 601 20 32 65 con el prefijo +34. Perfecto. Nuestros amigos han tomado nota. Y ahora nos vamos con las preguntas del estudio de hoy. Muy bien, Fernando. Llegamos entonces a la segunda parte del programa, en la cual nuestros oyentes, que nos están acompañando en la exposición de Génesis 31, quieren saber y quieren despejar algunas dudas y algunos interrogantes. Ahora ya vamos a venir con las preguntas, pero tú, querido amigo, querida amiga que nos escuchas, puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además también del correo electrónico info@radioencuentro.net. ¿La prosperidad siempre lleva a la envidia? Trabajamos tan duro para tener algo y termina dándonos dolor de cabeza. Desafortunadamente, la respuesta a esta pregunta, Esperanza, es sí. Vemos aquí que Jacob estaba en una situación pacífica con sus familiares, mientras él estaba allí solo como empleado. A medida que, de alguna manera, su vida subió de nivel y prosperó, toda la situación cambió.
Así que difícilmente una persona pasa por una situación de prosperidad y crecimiento sin provocar un poco de celos y envidia en personas que muchas veces acaban teniendo muchas dificultades en su vida. Esto solo confirma una vez más la fragilidad de la naturaleza humana. Entonces todos los que prosperan deben tener cuidado con dos cosas: con uno mismo y también con las personas que malinterpretarán su éxito. Ahora, en este texto, Jacob parece estar comenzando a reconocer que Dios lo está bendiciendo, como vemos en el versículo 42. ¿Es esto realmente así o es que Jacob se está dando cuenta de que ahora Labán va a atacarlo y tendrá que ser sumiso? Es verdad, vemos que Jacob lo está reconociendo porque dice que Dios le habló a través del sueño. Reconoce que Dios es quien le dio esta prosperidad, bendijo sus rebaños y su familia. Pero es importante enfatizar que el texto no se enfoca tanto en el reconocimiento de Jacob. Lo que el texto enfoca claramente es que Dios tiene el control de la situación. Entonces Dios no solo habla en sueños con Jacob, sino con el mismo Labán. Dios le está diciendo a Jacob que debe regresar a su tierra. Pero al mismo tiempo Jacob quiere esto, y nos damos cuenta que es un problema familiar que está sucediendo a la vez. Habitualmente las personas debaten diciendo, por un lado, es Dios quien hace las cosas sin participación humana, mientras que por otro dicen, no, es el hombre quien debe elegir y Dios es un espectador. Estas dos posturas, a veces un poco radicales, no explican suficientemente la Biblia, porque aquí nosotros vemos que es cierto que Jacob quiere irse y toma su decisión, y al mismo tiempo es cierto que Dios tiene el control de la situación y le habla a Jacob en un sueño. Así que incluso el reconocimiento en la vida de Jacob, que es un reconocimiento propio, también es obra de Dios. Las dos cosas, que se producen de manera paralela, van juntas dentro de la teología bíblica. Y vemos lo que es esta familia a la fuga. La propia hija engaña a Labán, es decir, todos se engañan en esta casa. Este entorno, desde luego, no es nada fácil. ¿Puede Labán, siendo un idólatra, hacer un pacto con Dios como vemos en los versículos 52 y 53? ¿No es extraño eso de invocar a Dios siendo un idólatra? Parece un tanto extraño, pero debemos entender correctamente cuál es la situación de la época de los patriarcas. Dios es el Dios verdadero, y es el Dios que está por encima de toda fragilidad humana y cultural. Y Dios comenzó a trabajar con Abraham cuando todavía es un idólatra. Entonces Labán es parte de esa familia. En realidad son un poco más enoteístas, creen en un Dios mayor y en dioses menores. Y cuando hacían un trato en la antigüedad, era normal que cada uno hiciera un juramento en nombre de su propio Dios. Lo que Labán imagina y piensa es que el Dios de Jacob es un Dios importante. Es más o menos como tal vez una persona de un ambiente politeísta que cree en todo tipo de santos, de dioses, y dice que Jesús también es bueno. Labán hace precisamente eso. Dios, por supuesto, nunca estará de acuerdo con la idolatría, porque realmente es una tontería. Pero Dios actúa de una manera concreta para revelarse a estas personas, a pesar de que todavía son personas que están en un proceso de aprendizaje y conocimiento. En el Antiguo Testamento veremos, por ejemplo, que el hecho de que los pueblos paganos adoren a sus ídolos es algo que se entiende, porque no tienen un conocimiento completo. Entonces Dios no dejará de bendecir a Labán y a este acuerdo, porque se sabe que proviene de una situación de ignorancia y fragilidad. Pero de ninguna manera podemos entender que la idolatría está justificada por esto. Dios no bendice aquí porque sea idólatra, sino a pesar de ser idólatra. Una última pregunta. Raquel se queda con el ídolo de Labán. ¿Qué pasa entonces? ¿Ella realmente se lo queda? ¿No conocía a Dios? ¿Y cómo queda esa relación con la esposa del patriarca siendo idólatra y encima robando? Ya ves, Esperanza, esta pregunta aquí nos ayuda a comprender mucho de lo que sucede hoy. Imaginamos que cuando una persona se encuentra con Dios, de la noche a la mañana se convierte en una persona súper santa, una especie de apóstol Pablo. Pero tristemente no es así. Muchas personas necesitan un crecimiento espiritual para comprender y realmente asimilar en sus vidas ciertas doctrinas y prácticas que están de acuerdo con la voluntad de Dios. En el caso de Raquel, se crió en la casa de Labán.
tenía toda la cultura de la antigua Mesopotamia. E incluso viviendo con Jacob, reconociendo al Dios verdadero, sabiendo que el Dios de Jacob era responsable de toda esa bendición, fue criada dentro de un sistema en el que había un ídolo que protegía a una familia grande, el clan, una especie de gran santo local. Y este ídolo del clan es lo que supuestamente daba suerte y garantizaba la prosperidad de esa familia. Entonces el hecho de que ella tomara el ídolo sugiere que estaba pensando que lo que garantizaba la bendición de su padre eran los ídolos. Entonces eso muestra la fragilidad de Raquel como persona, y ella lo hace con la intención de recibir algo de suerte o fortuna por eso. ¿Entiendes la furia y desesperación de Labán y la falta de educación de ponerse a rebuscar por todas partes? Es como si hoy él dijera: ¿quién se ha llevado mi tarjeta de crédito y quiere quedarse con mi bendición? Es la pata de conejo de la época, que muestra el mismo tipo de creencia popular que no tiene fundamento, como sabemos. Está bien, Fernando, pues muchas gracias. Ahora nos vamos a ir ya a la aplicación aquí en Ruta 66, una parte fundamental de nuestro viaje. En Génesis 31, cuando hemos estudiado sobre Jacob a la fuga, aquí en nuestra Ruta 66, tenemos una lección de vida muy especial que surge en este capítulo. Descubriremos que aunque no nos demos cuenta, Dios ve todas las injusticias. Jacob había sufrido mucho a manos de su tío Labán. Había trabajado siendo agraviado. Había sufrido mucho con sus problemas económicos y salariales. Pero finalmente Dios bendice su vida. Como pensamos muchas veces, la justicia realmente tarda, pero no falla. Todo tipo de injusticias, tarde o temprano, recibirán la factura por parte de Dios. Ese es nuestro consuelo y esperanza. Labán no pudo continuar como estaba. Dios bendijo la vida de Jacob y finalmente prosperó y fue bendecido, mientras que Labán perdió gran parte de lo que tenía porque era una persona injusta. Recuerda, no renuncies a la justicia. Y recuerda que tu sufrimiento, tu dolor y la injusticia que sufres, Dios la ve. Él es el juez perfecto. Pues esto es todo por hoy. La Ruta 66 regresará a esta misma hora y en esta misma sintonía. No te lo pierdas, por favor. Si quieres escuchar de nuevo este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes algún comentario, alguna impresión de este programa, nos encantaría que lo compartieras con nosotros a través de un mensaje escrito o también un mensaje de voz en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También lo puedes hacer en el correo electrónico enviando allí tus mensajes info@radioencuentro.net. Antes de marcharnos, quiero decirte que nos gustaría mucho regalarte una guía comentario completamente gratis para que conozcas más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la enviamos. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.